Muy buenas noches. Ahora sí comenzamos con Soria desde casa en este martes, en el que vamos a contarles muchísimas cosas interesantes. Lo veíamos antes en nuestro sumario del programa, pero tenemos que empezar hablando, y se lo veníamos contando, de algo muy interesante. Venimos hablando de la legalización, regularización de la marihuana, del cannabis. Es algo que propone Podemos y que pretende llevar al Congreso de los Diputados al año que viene para conseguir precisamente que se regularice, como pasó ya este pasado verano en Canadá, que por cierto ahora se han quedado sin existencias tras legalizar la marihuana. Para hablar de este tema y de los efectos que tiene también para la salud, tenemos aquí con nosotros en nuestro programa de hoy en Soria desde casa al jefe del servicio de psiquiatría del área de Soria y de salud mental. Es Ricardo Martínez. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecerle su presencia aquí, pues para arrojar un poco más de luz al respecto de este tema, y me gustaría preguntarle ¿qué es el cannabis, qué es la marihuana y cómo puede afectar a las personas? Bueno, en principio decir que cannabis y marihuana, aunque es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Es decir, lo que es la marihuana es lógicamente la planta natural, es decir, es una planta seca natural que es el cannabis sativa, y lógicamente lo que es, hablamos de cannabis o el porro o el costo, como se dice vulgarmente, es el extracto de ese cannabiol, es decir, el extracto del principio activo, que lógicamente hay que extraerlo de la planta y con lo cual está mucho más concentrado y mucho más purificado. Pues son, digamos, dos productos que tienen, bueno, efectos similares, pero que no hay que confundirlos. Es decir, normalmente, bueno, lo que hablabas de Canadá, por ejemplo, o lo que se ha hablado de Holanda otras veces, pues lo que hay es una legalización, en principio, de la marihuana, que sería la planta seca, tal. Y evidentemente el cannabis, que ya es un producto de extracción mucho más elaborado, pues todavía sigue siendo ilegal, aunque, bueno, de alguna manera consentido. Vemos que es un debate polémico. Por otra parte, hay algunos grupos políticos, veíamos ese caso de Podemos, que pretende impulsarlo, regularizarlo también en España, pero esos efectos nocivos para la salud hacen que el planteamiento sea algo polémico, como decíamos. ¿Qué efectos puede tener para la salud, tanto terapéuticos como los quizá más nocivos que puede tener el uso recreativo? Porque tiene ambas partes. Sí, bueno, la marihuana ya sabes que además de este uso, digamos, adictivo, tiene un uso terapéutico en el sentido de que, bueno, es muy buen antiálgico y se utiliza mucho cuando, por ejemplo, para contrarrestar los efectos de las quimioterapias, es decir, los efectos secundarios de las quimioterapias, vómitos, malestar general, hipotensión, etcétera, etcétera. A veces con el cannabis se pueden un poco paliar. De ahí que, bueno, pues en algunos servicios, en Cataluña concretamente, se están utilizando como terapéuticamente, lo cual, bueno, lógicamente es loable, está bien, y siempre y cuando pues el paciente lo consienta, con su consentimiento informado. Ese sería el uso terapéutico. El uso recreativo, pues bueno, pues no iría más allá de lo que es el alcohol. Si realmente alguna vez se legalizara y de alguna manera pues uno lo puede usar de manera recreativa, bueno, teniendo en cuenta que tiene un potencial adictivo ligeramente superior al del alcohol, no mucho más, y que lógicamente una persona madura que sea capaz de controlar el uso, bueno, pues podría ser incluso de alguna manera no aconsejable, te iba a decir, pero sería tolerable. Y claro, lo que ocurre, y eso se ha visto en todos los países donde se han iniciado este tipo de legalizaciones, lo primero es el efecto llamada, es decir, hace que evidentemente, bueno, pues gente, en general muchachos, gente joven de países limítrofes, pues lógicamente tienen tendencia a venir masivamente porque, claro, facilita mucho el consumo. Y luego tiene el efecto adictivo que es el que realmente, bueno, pues es el que es preocupante, el que genera patología y el que evidentemente pues hay que tratar. Mientras el uso es moderado, recreativo y con un cierto control, bueno, pues ahí está y tiene pues sus efectos no menos nocivos que el alcohol. Ojo, muchas veces nos olvidamos, el alcohol lo tenemos muy interiorizado en los países mediterráneos, pero es un tóxico potente, es un tóxico adictivo y es un tóxico que crea unos problemas importantes. El cannabis, vuelvo a repetir, con uso adictivo pues también daría unos problemas similares. O sea, que podríamos decir que la marihuana o el cannabis es tan perjudicial como el alcohol. Sí, son, digamos,
dos drogas que estarían más o menos al mismo nivel de perjuicio, con una pequeña diferencia, es que el alcohol produce muchos más efectos a nivel físico, es decir, todo lo que es patología hepática, todo lo que es patología digestiva, etcétera, etcétera, que lógicamente pues crea pues unos problemas de salud importantes con un gasto sanitario impresionante, y el cannabis quizás a nivel físico tiene menos repercusión, pero es mucho más nocivo a nivel psíquico. A nivel psíquico, sobre todo en dos vertientes, una en la que de alguna manera, bueno, la adicción que produce pues es una adicción que de alguna manera genera en el individuo una cierta apatía, una cierta desgana, una cierta indiferencia hacia el entorno, lo cual hace muy difícil que esa persona lleve una vida, digamos, activa, porque entra en una especie de pasividad y de indiferencia bastante importante. Deja de comunicarse con efectivamente, el resto de... o tiende a aislarse, tiende a un poquito a perder capacidad de lucha, capacidad de afrontamiento, entonces se va replegando y se va aislando un poco. Y luego, claro, tiene la segunda vertiente, que es la que nosotros más vemos, que es el famoso tema de la psicosis tóxica. Es decir, normalmente el cannabis puede provocar, con un uso indiscriminado y un uso abusivo, claro, llegando ya a los temas adictivos, una psicosis tóxica en la cual lógicamente hay una pérdida de sentido de la realidad, ahí lógicamente el sujeto pues se evade de la realidad, comienza un poco pues con actividad delirante, actividad alucinatoria, y puede quedarse con una enfermedad mental de por vida, y lo cual hace que lógicamente pues haya problemas. Y un tercer aspecto es el aspecto cognitivo, que también lógicamente el cannabis puede ir produciendo un deterioro cognitivo muy progresivo que hace que nos demenciemos, entre comillas, un poquito antes que la población general, ¿no? Entonces, los aspectos psíquicos del cannabis son importantes, sobre todo en la juventud, ese aspecto de apatía, de anedonia, de falta de motivación, de falta de ilusión, que hace que la juventud se quede como en una especie de situación de aplatanamiento, donde es muy difícil el que enganchen a una vida activa. Y luego, bueno, pues los problemas que te comentaba de una posible psicosis, cuando ya el abuso es muy continuado, y el final de la vida, en el cual lógicamente la posibilidad ahora se está estudiando mucho, ¿no?, en antiguos consumidores, porque hasta ahora no había demasiada experiencia en el consumo de cannabis, pero en antiguos consumidores de más de 25, 30 años. Ahora hay una muestra en la que se puede investigar. Claro, en la que se puede investigar, se está viendo que el deterioro cognitivo en estas personas es más precoz que quizás en las personas que no lo han consumido, lógicamente. Supongo que se verán más casos en los países en los que este producto está regularizado, o no tiene por qué, va asociado. Bueno, fíjate, paradójicamente sí es cierto que el consumo es más generalizado en los países donde está admitido, pero las adicciones no son mayores en estos países donde se admite el consumo que en los países donde no se admite, lo cual, claro, te hace reflexionar, ¿no? Es decir, el cannabis parece que entra dentro de la cultura de los países, parece que se utiliza de manera recreativa, y que sigue creando un número de adicciones más o menos parecido a los países donde no lo está. Esto tiene una explicación muy sencilla. El ser humano nos gusta lo prohibido. Entonces, muchas veces cuando tú dejas libre la venta, etcétera, etcétera, no tiene por qué haber un aumento del modelo adicción, sí del modelo recreativo. Aumenta mucho el consumo general, pero no estos consumos, digamos, abusivos que llegan a la adicción. Ricardo, vamos a ver, si me permite, unas declaraciones que tenemos del secretario municipal de Podemos aquí en Soria. Él es José Luis San Juan, y nos hablaba precisamente de la propuesta de Podemos de llevar al año que viene al Congreso de los Diputados ese tema de la regularización. Dice que hay que analizarlo con detalle, pero vamos a escucharle. Habrá que analizar mucho sobre ello. Yo, desde luego, no tengo conocimiento de hasta qué punto sería esta regularización. Ahora mismo el consumo, que yo sepa, no está penado, únicamente es el tráfico. Por lo tanto, sería regularizarlo de manera que no existiera un mercado negro de algo que ya sabemos todos que se consume. ¿Podría beneficiar? No, porque vemos que el mercado está ahí, legal o no, está ahí, ¿no? Es una realidad. Yo creo que no debemos de simplificar, ¿eh? Cuando hablamos de un producto que en el fondo es un tóxico, y que es un tóxico que evidentemente puede dar problemas de salud importantes, yo creo que hay que hacer una reflexión profunda, ¿no? De la misma manera que repito, que aunque no es tirar piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? En países mediterráneos el alcohol está totalmente introducido, incluso el Estado se beneficia de su venta y consumo, etcétera, etcétera,
Esto habría que hacer una reflexión profunda, pero lógicamente con las limitaciones adecuadas, con la educación y la formación social adecuada, para que esto no se convirtiera evidentemente en un efecto llamada, tanto a nivel del consumo interno como del consumo externo. Yo creo que hay que reflexionarlo. Tampoco es una cuestión, digamos, tan disparatada, en el sentido de que en un momento dado una sociedad se pueda plantear la legalización, porque como bien decía el portavoz de Podemos, pues sabemos que el mercado está ahí, y sabemos que el mercado está activo, y sabemos que hay una cierta tolerancia por parte de las autoridades, que dejan de alguna manera, se ocupan más de otro tipo de drogas, que son quizás mucho más nocivas y mucho más deteriorantes. Pero claro, yo creo que eso hay que hacerlo con un consenso muy concreto y con un estudio muy concreto, porque ya digo, si se hace de una manera demasiado rápida, demasiado precipitada, puede haber problemas. Vemos que hay debate para rato. También nos hablaba claro, de otros aspectos. Vamos a seguir escuchando las declaraciones de José Luis. Se trataría de una regularización sobre algo que existe un mercado negro. Siempre será mucho más ventajoso incluso para los ingresos que el Estado pudiera obtener por medio de esta regularización. Por otra parte, me llama poderosamente la atención que escandalice tanto la regularización del cannabis y no, por ejemplo, la proliferación de salas de juego, que también crean adicción, problemas de salud y problemas a las familias. Estamos viendo que es otro de los problemas que está ahí, no menos importante que si se regularizara la marihuana, es la regularización de las salas de juego. Hasta hace unos años estaba prohibido en Castilla y León, no en otras comunidades autónomas, pero ahora sí que vemos cómo proliferan estas salas de juego y vemos que la adicción, porque antes de comenzar la entrevista precisamente hemos estado hablando un poquito de esto, también ha aumentado, y eso también es muy preocupante. Sí, yo ahí sí que veo un tema que es más global que el de señalar un producto determinado. Es decir, lo que la sociedad tiene que reflexionar es que estamos de alguna manera creando una sociedad de personas con mucha fragilidad. Esas personas que son muy inmaduras y muy frágiles son el caldo de cultivo ideal para que aparezca cualquier tipo de adicción. El boom que tenemos ahora con las adicciones online y con las adicciones al juego, las adicciones a los móviles, las adicciones a los videojuegos, etcétera, etcétera, es simplemente el fruto de que estamos creando, ya digo, una sociedad muy frágil que cae con mucha facilidad en este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que eso merece una reflexión muy profunda. Es decir, lleva razón este señor cuando habla, en el sentido de que, evidentemente, ahora mismo el juego patológico pues está creciendo de una manera exponencial, con un agravante, y es que cada vez hay más personas jóvenes o cada vez personas más jóvenes que se inician en este tema, porque lógicamente el online está mucho más cercano a la gente joven que a la gente mayor, y tanto el juego presencial como el juego online está creciendo de manera exponencial, y evidentemente muchas veces combinado con alcohol, combinado con otro tipo de adicción a sustancias, lo cual, claro, estamos creando pues verdaderos multiadictos que, claro, que evidentemente van a tener muy difícil su inserción social y muy difícil el poder tener un proyecto vital adecuado. No solamente eso, es la publicidad tan brutal. Tú observas un partido de fútbol y tienes 70 anuncios de casas de apuestas justo en el momento clave antes de iniciar el encuentro. Programas de máxima audiencia, series de máxima audiencia, en todas está el componente. Es decir, de la misma manera. Quizá eso también debería estar regulado. Claro, pero lo que no entiendo es por qué en un momento dado se reguló la publicidad sobre alcohol, que prácticamente desapareció de las pantallas y fue un éxito a nivel social. Y del tabaco, que se quitó. Y del tabaco, evidentemente. ¿Y cómo no se está incidiendo sobre eso? Supongo que hay unos intereses económicos brutales, que lógicamente, claro, las cadenas televisivas tienen que vivir de algo, yo lo entiendo, pero evidentemente de la misma manera que se ha regulado ese tema, yo creo que urge el que se regule la publicidad sobre el tema del juego. Y yo creo que es un tema importante, porque si no, ya digo, vamos a tener un problema, ya lógicamente ya vamos teniendo un aumento progresivo. Ha aumentado muchísimo el trabajo para ustedes, pero va a seguir aumentando de cara a futuro. Va a seguir aumentando muchísimo más, porque se está incorporando una generación que es muy online, es una generación que se ha criado prácticamente con el móvil y la tablet desde la primera comunión, y entonces lógicamente pues vamos a tener problemas importantes. Yo creo que ahí las autoridades sí que tienen que eso. Luego el tema de la marihuana, pues evidentemente es un tema a debate, pero es un tema muy antiguo ya. Yo creo que nos deberíamos de ocupar de lo que nos viene encima y no de temas que ya más o menos están estabilizados, digamos, ¿no? Me gustaría incidir también en otra cuestión que comentaba anteriormente, y es que la sociedad de ahora es mucho más frágil que la de antes.
estamos sobreprotegidos, sobre todo la gente más joven, los niños que vienen ahora son generaciones que tienen todo y eso va a generar un problema de cara a futuro. Totalmente. Todavía más de lo que tenemos. Sí, totalmente. Ese es nuestro drama, ¿no? Y eso es contra lo que realmente tenemos que luchar en las unidades de salud mental, en los colegios, en todos los sitios donde ahí se interviene sobre... Que no se hace ningún favor a los hijos. Ninguno. Protegiéndolos claro. tanto y cuidándolos hay tanto. Hay una obsesión social que es evitar el sufrimiento. Entonces los padres con los hijos con los padres, todo el mundo quiere evitar el sufrimiento de los demás. Y sin sufrimiento y sin una mínima exposición a emociones tanto positivas como negativas, la maduración emocional es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, estamos intentando, ya digo, evitar de tal manera el sufrimiento, evitar de tal manera la frustración, evitar de tal manera, digamos, el desengaño o el desencanto afectivo, que estamos creando pues personas tremendamente frágiles que no están preparadas para lo que es la vida real, ¿no? Que tiene sus puntos que buenos. Quizá creen que les ayudan, pero les están generando un problema de cara a futuro. Claro. Y ahí el problema, ya digo, tiene que ser un poco de concienciación, un problema, es decir, una cuestión donde todo el mundo movimiento educativo, que es de ahí donde está la base, diferente, en el que evidentemente, bueno, pues toleremos la exposición de nuestros hijos y de nuestros menores a situaciones que lógicamente estresantes, que puedan un poco de alguna manera consolidar el tema. No sé si has oído las últimas noticias que hay determinados países que quieren volver a poner el servicio militar, que de alguna manera lo hablan como cohesión social, pero lo hablan también como escuela de disciplina, escuela de frustración, escuela de... Es decir, yo no creo que ese sea el método, ¿no? Pero ya están surgiendo voces que dicen, bueno, esto es algo que hay que hacer. Que hacen, ¿no?, más fuerte a las personas, ¿no? Con ese tipo de... Es otra forma de mirarlo. Intentar un poquito, pues eso, un poquito de desarraigo, un poquito tal, para que de alguna manera pues haya un poco de maduración y podamos enfrentar luego problemas tan simples como es el de las adicciones, que en el fondo es un problema simple, decir... O tener el carácter o la personalidad para suficiente poder decir para que poder no, decir claro, que no, claro, saber esa asertividad, afrontar. claro, esa asertividad que hace falta para, bueno, diferenciarse del grupo, decir yo no, vosotros sí, pero yo no. Y claro, eso es muy importante. Seguimos hablando un poco más de la marihuana y vamos a escuchar la última declaración del secretario municipal de Podemos aquí en Soria. También hay que reconocer que en España hay otras drogas legales, como son el alcohol y el tabaco, que no creo que tengan ningún uso terapéutico, no creo que tengan ningún beneficio para el insomnio, para la esclerosis múltiple, están legalizadas, reportan beneficios a las arcas públicas y lo mismo podría hacerse con el cannabis. Sin embargo, el uso terapéutico sí que es legal, sí que está permitido. Sí, está permitido, hecho, sí, pues, con alguna restricción, pero está permitido. Sí, bueno, es decir, quiero decir, dice cosas con cierto fundamento. Ya digo, lo que yo pediría es eso, es un debate más profundo donde se vea, sensato. Claro, donde se vea realmente hasta qué punto se puede liberalizar, en qué condiciones, con qué contraprestaciones. Bueno, todo eso yo creo que es un tema que es más político que sanitario, pero lógicamente la sociedad, si da un paso de este tipo, tiene que asumir también las consecuencias. Es decir, en el sentido de lo que comentábamos antes, todos los problemas derivados de las adicciones, pues los tendremos que asumir sanitariamente, socialmente, familiarmente. Lo estamos viendo con el juego, porque tenemos la prueba más cercana, más directa, y si lo tuviéramos con la marihuana sería claro, quizá algo añadido. Está claro. Y me gustaría preguntarle algo que también comentaba José Luis en la declaración, y es que para la esclerosis múltiple también se utilizaba, tiene su uso terapéutico. Sí, bueno, va en la misma línea, quiero decir, lógicamente es un relajante, y lo que se consigue, bueno, pues que a nivel de dolor, pues haya menos dolor, hay una movilidad un poquito mejorada, y bueno, y luego la sensación un poquito de bienestar que tiene la persona cuando lo consume. Entonces, pues evidentemente tiene algún, pero son efectos, digamos, que son bastante pasajeros y que evidentemente tampoco podemos pensar, porque luego esto se malinterpreta y hay familias que te vienen pidiendo, oye, que tengo un familiar con no sé qué. Es decir, bueno, hay que ver las circunstancias y esto no se puede generalizar, porque hay gente a la que lógicamente le sienta bien y otra gente que le sienta mal. Entonces, ya digo, yo creo que
que hay que ser un poco cautos en este tema. Y sobre un puntito sobre el tema que decías de la liberalización del consumo, etcétera, etcétera, yo creo que esto habría que hacerlo con una restricción importante. Es decir, yo sí que soy partidario de intentar sacar ese producto del mercado negro, pero sí que soy también partidario de que sea con unos controles importantes. Es decir, yo creo que generalizar la venta al final sería negativo, pero también es cierto que habría que romper un poco ese círculo vicioso del mercado negro, que realmente, bueno, pues da beneficios suculentos a un reducido número de personas y está perjudicando a otras, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que habría que hacer una regulación, sacarlo del mercado negro sí, generalizarlo y ponerlas en el estanco lo veo un poco más complicado. Por eso hay unos puntos intermedios que a los que se podría llegar. Son conclusiones muy interesantes, una óptica diferente, además de un profesional. Sobre todo les pedimos, hay que cuidar la mente, ¿no? Porque al final la salud mental es un privilegio que tenemos y que hay que conservar y hay que cuidar mucho. Pues Ricardo, solo agradecerle su presencia aquí en Soria desde casa por contarnos, por arrojar un poco más de luz al respecto de este tema, que vemos que tiene debate y además para largo, profundo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y vamos a seguir con nuestro programa con Soria desde casa. Hacemos un descansito para ir a publicidad y regresamos en unos instantes. Muy bien, ya vamos.